Hola a todos y a todas. Quienes siguen este humilde canal se habrán dado cuenta de que últimamente, más o menos en los últimos 2 años o más o menos, hago vídeos con mucha menos frecuencia y de hecho hace ya más de un mes que no subo ninguno. Esto es debido a que últimamente estoy a otras cosas, no tengo mucho tiempo y aún menos energía para grabar vídeos. Sigo con ello, estoy ahí a mi ritmo. Cuando tengo algún ratillo libre, tengo ahí medio atragantado un guión sobre un vídeo sobre la historia menos conocida de los judíos en la Alemania nazi, pero ahora la verdad estoy a otras cosas y por el momento este va a ser el régimen. De todas maneras, no quería dejar pasar el hecho de que estoy de vacaciones en Mérida unos días, Mérida, España, ¿vale? Y quería ofreceros pues unas imágenes de los sitios tan chulos que estoy viendo, ¿vale? Aparte de hacer alguna reflexión personal sobre la ciudad y sobre su patrimonio histórico. En fin, quien quiera verlo que lo vea, pero ya digo, quien quiera ver algún canal bueno sobre viajes, que siga a Luisito Comunica, que yo soy un triste aficionado. Un abrazo a todos y a todas. La ciudad de Mérida tiene su origen en la colonia romana de Emérita Augusta, fundada a finales del siglo I de antes de la era común, a expensas del emperador Augusto, en principio para ser lugar de retiro de los veteranos de las legiones quinta y décima que se habían dejado la sangre sometiendo a los cántabros al norte de Hispania. Mirad qué hermosísima vista de la ciudad y del río Guadiana desde el magnífico puente romano. Qué pasada de puente, Dios mío. Esa mujer se cree que la estoy siguiendo a ella, seguro. Solo estaba en el momento peor y en el peor lugar. La pobre. Ponía en la reseña, allí en la entrada del puente, que los romanos levantaron el puente en un punto donde el río era vadeable. Pues no sé, sería vadeable, qué sé yo, con escafandra. Porque vamos, no imagino yo, no sé, mira tú allí aquellos señores pescando con lanchitas neumáticas. Vamos, yo creo que aquí el río vadeable a pie no es. Yo qué sé. Igual en la época el nivel era más bajo, pero lo dudo. Bueno, aquí tenemos una vista de la alcazaba musulmana de Mérida, que fue levantada en el siglo IX. Al parecer Mérida era una ciudad bastante levantisca contra el poder de los emires omeyas. Así que vemos que un siglo y pico después de la ocupación, aún había ciudades en la península que seguían dando problemas a los ocupantes musulmanes. Eso para desmentir la ficción de que la península ibérica fue islamizada así de buen rollo, que fue casi un paseo militar, ¿no? Aquí hubo leña y, como decimos, un siglo y pico después de la ocupación, todavía había indígenas que seguían dando que hacer, que diga, a la autoridad musulmana. Mirad qué pedazo de fortaleza. Tremenda, vamos. Por cierto, para levantarla se cargaron buena parte de la muralla romana y la puerta que había al final del puente. Así que, ya saben, no olviden denunciar a los descendientes de los emires omeyas por haber vandalizado el patrimonio histórico. Mirad las murallas de la fortaleza, construidas en sillares de piedra bien cortados, un tipo de construcción muy diferente del que llevarían a cabo los musulmanes más adelante en la península ibérica. Mirad qué pedazo de muralla, desde luego una fortaleza potentísima para afirmar el poder
de los emires musulmanes, de los emires omeyas, y decir, aquí estamos y no os vayáis a descantillar lo más mínimo. Lo dicho, islamización de la península ibérica, de buen rollito, no, perdonadme, pero de buen rollito, nada. Aquí más cerca, hombre, es evidente que esta muralla está restaurada, pero no por ello dejemos de admirar los sillares originales, los de la parte superior, que están en un estado magnífico, que son, vamos, tremendos. Aquí en la plaza de Roma, junto a la Alcazaba, una reproducción de la loba capitolina romana, ¿vale?, en un monumento que dedica la ciudad de Roma a Mérida como antigua emérita Augusta, una de las ciudades más importantes del Imperio Occidental. Aquí, también al pie de la muralla de Alcazaba, en la glorieta de las Méridas del mundo, vemos un obelisco dedicado a las Méridas existentes en América Latina, al menos a la existente en Venezuela y la existente en Yucatán. Habiendo tanto conquistador español de origen extremeño, que haya Méridas en América Latina no tiene nada de particular. Con mi perra mala suerte vengo de vacaciones a Mérida y no solo me llueve y hace mal tiempo, sino que encima el Museo de Arte Romano está cerrado. Casi un siglo antes de que Roma tuviese su Coliseo, Augusta Emérita tenía ya un anfiteatro permanente en piedra. Aquí vemos esta construcción magnífica, cuya parte superior falta porque ha sido utilizada durante siglos como cantera para construir la ciudad medieval y posteriores. Vemos la arena elíptica con los fosos centrales para facilitar la salida y entrada de gladiadores y fieras. Vamos, una construcción para el ocio romano en toda regla. Al igual que el Coliseo romano, este anfiteatro estaba provisto de grandes y amplios vomitoria o puertas de acceso al edificio que permitían desalojarlo en cuestión de minutos. Bueno, y aquí tenemos lo que junto con el puente romano es la auténtica joya de la corona de Mérida, el teatro. La construcción que fue excavada a principios del siglo XX y fue reconstruida del modo en que vemos aquí, de un modo que pretendemos sea bastante fiel al aspecto original. Hoy, para mi desgracia, no está vacío, sino que se está preparando un concierto, como pueden ver. En fin, otro detalle de mala suerte. Pero bueno, pese a todo podemos admirar la magnificencia de este edificio. Siendo Augusta Emérita una colonia concebida para el retiro de veteranos legionarios, no parece tener mucho sentido la construcción de un teatro de esta característica. Claro, no es de suponer que entre los rudos veteranos de las legiones quinta y décima el teatro fuese una afición demasiado extendida. Evidentemente la función de este gran edificio era esencialmente propagandística, una manera de afirmar el poder de César Augusto. Y a las expensas fue erigido el teatro y la colonia entera. El teatro estaba también provisto de sus correspondientes vomitoria, pero no creo que fuesen tan utilizados como los del anfiteatro. No creo que aquí nunca, en época romana, el público fuese demasiado grande. La construcción del teatro y el anfiteatro debió
ser impresionante en los momentos en los que estaba en su mayor esplendor. Aquí vemos fundamentalmente el relleno interno de los muros, hecho de cascote y argamasa. Debía estar revestido todo por piedras como las que ven aquí abajo, por placas de mármol. En fin, si así ya impresiona en los tiempos en los que estaba totalmente construido, imagínense la impresión que debía causar. Estas construcciones parecen ser unas antiguas termas anexas al complejo del teatro y el anfiteatro. Pues esa era la tarde ideal de descanso para un romano de bien. Bañito en las termas, masaje y después una obra de teatro si eras un cultureta y un buen combate de gladiadores si eras un romano del montón. Las termas estas deben ser importantes porque eran bastante amplias, con capacidad para muchos bañistas. Un espacio público donde coincidir, charlar con los amigos, cerrar algún negocio o quizá urdir a alguna conspiración. Esta construcción dentro del complejo de las termas tiene un suelo de mosaico, ahí se ve mi sombra, que molesto. Vemos un suelo de mosaico bastante interesante, en un relativamente bueno de conservación, y algunas pinturas en la pared. Aquí lo del fondo parecen ser una especie de santos. A mí no me suena esto a pinturas de época imperial, más bien del imperio tardío, o puede incluso que de la época visigoda, no lo sé. Quizás parte de esto se convirtió como templo. En cualquier caso, vemos que las pinturas hayan sido totalmente vandalizadas. Dentro de 1000 años, esos grafitis grabados con navajas o destornilladores en el estuco serán considerados restos arqueológicos, si no al tiempo. Si comparamos el nivel del suelo con lo que ha sido excavado, concluimos que todo esto y la mayor parte del teatro durmieron bajo tierra durante bastantes siglos. De hecho, hasta principios del siglo XX solo estaban sobre la superficie la parte alta del graderío del teatro. Eran 7 segmentos de gradas que asomaban sobre la tierra y la gente del lugar les llamaba las 7 sillas. Luego, a principios del siglo XX, todo esto fue excavado, por fortuna, y emergió toda esta riqueza histórica y cultural. Si algo abunda en Mérida, evidentemente, son los restos arqueológicos. Aquí vemos los restos de unas termas, unos baños públicos que estaban extramuros de Emerita Augusta, ¿vale? Ahí vemos los restos de alguna piscina, ¿vale? Posiblemente la del Frigidarium, la piscina de agua fría, que aún conserva, ¿veis?, hasta el lucido del interior de la piscina. Una cosa muy curiosa, ¿vale? Pero, en fin. Supongo que aquí ahora construirán una urna de cristal para que la peña no se suba aquí dentro y empiece a vandalizarlo. A ver, que está curioso, pero que, a ver, tampoco es que sea algo especialmente espectacular. Aquí tenemos una reconstrucción de un templo dedicado al culto imperial. La parte rosada es la que ha quedado expuesta al aire después de una excavación arqueológica. Y aquí os la voy a enseñar. Aquí lo tenemos, ¿vale? Esta era la esquinita del podio que sustentaba el templo al culto imperial, ¿de acuerdo? Totalmente desprovista de sus revestimientos de mármol, solo queda la obra interna de cascote y argamasa. Y vemos restos de pavimento, en fin, de acuerdo. Muy interesante desde el punto de vista arqueológico, ¿vale? Pero claro, no sé yo el sentido tampoco de dejar esto expuesto aquí a cielo abierto. Diríase que Mérida pone más esfuerzo en destripar la ciudad para exponer los restos del pasado imperial romano, única época de esplendor de esta ciudad, en lugar de cuidar el urbanismo presente.
Hombre, hay sitios, por ejemplo, como el templo de Diana, el teatro, el anfiteatro, por Dios, eso debe estar cuidado, expuesto, y porque además es impresionante y es una belleza digna de contemplar. Pero no acabo de ver yo el sentido de dejar esto expuesto aquí a cielo abierto. Que vengan los arqueólogos, lo daten, lo midan, lo cartografíen, un estudio topográfico completo, ¿de acuerdo? Para dejar constancia y estudiar el entorno y reconstruirlo en maquetas y demás, pero no sé yo, no acabo yo de ver el sentido de dejar esta mole de cascote aquí expuesta a cielo abierto. Aquí vemos un solar donde hay unos restos que posiblemente estén siendo excavados actualmente, no lo sé. En fin, esto huele a una obra que ha sido paralizada porque, claro, al abrir pues han encontrado, no sé, restos. Claro, pasa un poco como en Málaga, mi ciudad. Tú en el centro, cabes donde cabes, vas a encontrar algún resto arqueológico. Es de cajón porque una ciudad se asienta sobre otra. Ya os digo, todo da una impresión de desolación. Algo que se hace muy bien en Mérida es comer. Hay un montón de sitios donde hacerlo muy bien y por un módico precio. Aquí en el mesón El Lebrel, justo al lado de la Cazaba, se puede cenar muy dignamente por unos 25 euros por persona. No es que sea algo muy barato, pero tampoco es especialmente caro. En mi caso, el pastel de espárragos, el cochifrito y de postre los bombones de higo me han dejado más que satisfecho. Bueno, y he aquí uno de los vestigios romanos más impresionantes de la ciudad, el antiguo templo de Diana. A fines del siglo XV, un tal don Alonso de Mexía, caballero de la Orden de Santiago, construyó con todos sus huevos su residencia sobre los vestigios del antiguo templo de Diana. Recuerden denunciar a sus descendientes por vandalizar el patrimonio histórico. Y vemos las dimensiones del podio donde se alzaba el templo, ¿vale? Ahí las bases de las columnas, toda la extensión del podio tenía que tener una columnata, con esas columnas de orden corintio que podemos ver, ¿vale? Solo se han reconstruido la parte frontal y ahí vemos la casa del Caballerita de Santiago ahí plantada en todo lo alto. Ahí, sí señor, con un par. Castellanos al poder. La casa del noble de Marras ha sido convertida en una especie de museo y centro de interpretación. Buen uso se da a lo que no deja de ser un acto vandálico de fines de la Edad Media, pero nos permite tener una vista interesante de los restos del templo. El templo se encontraba en el foro, que se encontraba a su vez en la confluencia entre las dos vías principales de la ciudad, el Cardo y la vía de Cumana. El urbanismo de las colonias romanas era siempre el mismo, adamero, muy diferente del romano, que como sabemos era caótico. Este era sin duda un espacio importante dentro de la vida de la ciudad. Y ironías de la vida, debemos en buena parte su conservación al hecho de que el señor Caballero de Santiago construyese aquí su residencia. Porque en este espacio se levantaron edificaciones de muy diversa índole. Así que, en el fondo, debemos estar agradecidos al señor Alonso de Mexía, que le dio por construir su casa precisamente aquí. El nombre de la casa es Palacio de los Corvos. Pues así se llama la casa condal fundada por don Alonso de Mexía.
Una vista magnífica de los restos del templo en su conjunto. Unos vestigios que sin duda alguna merece la pena preservar. Algo magnífico. ¿Merece tanto la pena conservar a cielo abierto los vestigios de las termas que vimos hace un rato? Personalmente tengo mis dudas, pero claro, es una opinión personal. Aquí tenemos el llamado Arco de Trajano, que según recientes investigaciones habría pertenecido a un conjunto monumental de culto a la figura del emperador, en tiempos del emperador Tiberio. Así que vaya usted a saber por qué la posteridad lo conoció como Arco de Trajano. Sería la parte central de un arco triunfal que, como digo, daba acceso al recinto monumental. Gran parte de la arquitectura de corte religioso que existe aquí en Mérida encontramos que es dedicada al culto imperial, más que al culto a una deidad concreta. De hecho, el mismísimo templo de Diana que vimos hace un rato también estaba dedicado al culto imperial. Aquí vemos los restos de una gran plaza, un recinto, un espacio público, ¿vale? A imagen de un espacio similar existente en Roma, si vamos a hacer caso a la reseña que hay aquí al lado. Ese muro del fondo sería, digamos, una especie de panel propagandístico, donde se expondrían esculturas del emperador o de personajes públicos con alusiones al poder imperial. Esto sería una esquinita de una gran plaza rectangular, una plaza porticada. Sería un espacio público importante donde la gente se congregaba aquí a cuchichear, a la caza del último chisme, a cerrar negocios y demás. La verdad es que el medio urbano de Mérida está bastante descuidado y muy afeado por construcciones de los años 60, 70 y posteriores que, como vemos, no respetan para nada la integridad estética del entorno. Aquí en esta plaza, que podría ser bastante mona, hay un solar aquí enorme que, en fin, a saber qué van a construir aquí. Es chocante que una ciudad tan turística como es Mérida no tenga un entorno urbano mejor cuidado. Aquí un ejemplo de lo que os digo de que en Mérida se da importancia a los romanos y se ignora todo lo demás. Aquí tenemos una capillita barroca por las trazas, ¿vale? Y aquí no hay ni una mala inscripción que diga ni su nombre, ni dé un par de pinceladas sobre su historia. En lo alto hay una placa, ¿vale?, por la cual nos enteramos que se puso la primera piedra de esta iglesia y convento, ¿vale?, el día 26 de abril de 1721 y se le consagró el Sagrado Sacramento el 19 de octubre de 1737, ¿vale? Pues nada, aquí tenemos la portada de una iglesia conventual que tendrá su historia y no hay ni una mala alusión al respecto. Ahí ponen la puerta: adoración eucarística perpetua. Será que aquí tienen expuesto el sacramento para que la peña venga y lo adore a su discreción. Pero salvo eso, nada de nada. Pues mira, aquí hay una sucinta plaquita, ¿vale?, que nos dice que estos son los restos de la torre albarrana, ¿vale?, de la muralla medieval de Mérida, siglos XI al XIII. Las torres albarranas eran unas torres construidas en su totalidad fuera de la muralla de la fortificación que defendían, y estaban unidas a esta por un único lienzo de muralla. En el castillo de Gibralfaro, allí en Málaga, hay una. Y aquí, cosa curiosa, hay un cartel que pone que aquí reside una colonia felina autorizada. O sea que aquí hay gatos callejeros que pueden ser alimentados sin que te multen. Pues mira, pues está bien. Lo que pasa es que ahora no se ve ninguno. Estamos en la cripta de la Basílica de Santa Eulalia.
Y el culto se está celebrando justo aquí arriba. Vamos a ver si no va a caerme encima un rayo, porque está visto que yo el tema del cristianismo lo llevo malamente. Aquí vemos un montón de restos. Lo que tenemos son enterramientos de una necrópolis paleocristiana. Bueno, aquí tenemos una vista de la Basílica de Santa Eulalia por la parte trasera. La basílica es romana, no, romana, joder, macho. La basílica en su día fue romana, porque aquí hay edificaciones desde el siglo IV, ¿vale? Que es la época de la que data el presunto martirio de Santa Eulalia. La actual basílica es románica, ¿vale? Aunque por lo que he podido ver en el interior tiene también algún elemento gótico. Es una basílica del siglo XII, ¿vale? Así que posiblemente es un edificio de transición. Vamos a ver ahora la parte frontal. El campanario es bastante posterior, ¿vale? Se ve claramente la construcción de ladrillo sobre la piedra de debajo. Típica portada romana, románica de la Basílica de Santa Eulalia, vamos, como veis de manual, como aprendimos en el colegio, el estilo románico. Pues ahí dentro en un panel he leído la historia de Santa Eulalia. A ver, estas historietas que se inventaban para que los cristianos fueran más creyentes, vamos. Y que más bien parece una peli de miedo. Santa Eulalia era una niñita que vivió aquí en Mérida, en Augusta de Mérida, en el siglo IV de la era común. Y en mitad de una persecución de cristianos no tiene mejor idea que irse en busca de la autoridad local, decir que era cristiana y empezarle a afearle la conducta de estar persiguiendo a sus hermanos de fe. ¿Qué pasó? Porque cogen a la niña, la torturan, la matan y de la boca de la niña, ojo al dato, sale una paloma blanca. Imagínense esta escena ideal para acojonar a cualquiera. Pues nada, aquí se inventó para estimular la fe de los creyentes. Las cosas de la fe cristiana. Vemos que queda algún ejemplar de arquitectura del siglo XIX, fines del XIX, principios del XX, ¿vale? En buen estado, salvo por la puerta del garaje que le sienta como a un santo dos pistolas. Esto abunda mucho aquí en Mérida. Bellezas de fines del XIX, principios del XX, hechas mierda, y al lado un espantoso bloque de viviendas, presumiblemente construido a fines de los 80. En fin, caos urbanístico y desprecio por el patrimonio histórico. Salvo, ya digo, que sea romano. O al menos medieval. ¿Y qué se puede poner en Mérida en una glorieta random, así en cualquier punto de la ciudad? Pues mira, pues un cacho de columna romana que no sé dónde poner, pues mira, ahí lo pongo, queda bonito. Pues aquí sí tenemos un espacio donde el urbanismo está mucho mejor cuidado. Amplia avenida, ahí tenemos el impresionante puente de Lusitania, ¿vale? Y aquí vemos un espacio en el cual lo antiguo y lo nuevo se integran. Ahí vemos un edificio de oficinas de la Junta de Extremadura y aquí tenemos un amplio complejo arqueológico, ¿vale? Donde se juntan elementos tanto de la época romana como posteriores, que está debajo del edificio. El edificio está emplazado sobre pilares de hormigón, dejando abajo un espacio diáfano en el cual se dispone todo el complejo arqueológico. Esto tiene ya otra pinta.
Pues esta es Mérida, ciudad donde lo antiguo y lo nuevo se superponen con desigual fortuna. Un tranquilo parque aquí al lado del río Guadiana. Un espacio de tranquilidad para un domingo por la tarde. Mirad la robustez de la base de estas murallas y mirad su longitud. Aquello de allá al fondo es la Alcazaba. Sí, podemos hacernos una idea del tamaño de estas murallas. Esta es solo la parte que está al descubierto, porque Mérida era una ciudad grande, una colonia de nueva planta, de nueva construcción, promovida por Augusto para afirmar su poder, para demostrar la magnificencia de su gobierno, obtenido después de una larga y cruenta guerra civil. Esto, hijos míos, es hacer propaganda y lo demás es tontería. La propaganda imperial de Augusto se deja sentir 2000 años después. También un sitio ideal para almorzar o cenar, la casa de comidas Tábula Calda, a medio camino entre la Alcazaba y el templo de Diana. Una experiencia culinaria maravillosa. ¿Qué impresión me llevo pues de Mérida? Pues en general, buena. ¿Vale? Mérida es un sitio muy interesante al que venir si te interesa la historia y si te gusta comer bien, cosas que son dos de mis pasiones más destacadas. A ver, en Mérida hay mucho que ver, hay mucha piedra, hay mucha arqueología, hay mucho monumento, hay que verlo en su contexto, hay que saberlo apreciar, ¿de acuerdo? Y comer, se come muy bien, pero no precisamente barato. Eso me ha llamado mucho la atención. Yo recuerdo haber almorzado en Granada e incluso en mi ciudad, en Málaga, que ya sabéis, la Costa del Sol, todo aquello, por precios más contenidos. Pero en fin, supongo que el mercado es el que manda. Ya os digo, un sitio interesante, pero ni mucho menos tiene el embrujo de mi ciudad preferida, que como quien sabe, quien sigue este canal sabe, es Granada. Ni mucho menos tiene el embrujo de Granada. Interesante, sí. Con embrujo, me temo que no. Como colofón, una vista desde el balconcito del piso de alquiler turístico donde me he pasado estos días con mi señora. La verdad es que la puesta de sol está linda. Allí al fondo, el puente romano, las murallas de la Alcazaba, los coches que no dejan de pasar ni siquiera aquí en pleno centro urbano, peste de vehículos en el centro. Y bueno, pues con esta puesta de sol me despido de Mérida y de vosotros hasta el próximo vídeo. Un fuerte abrazo a todos y a todas y ala, a cuidarse.